Muy bien, aquí estamos presentes. Gracias al Señor, un nuevo día. Usted dele gracias a Dios porque Dios le ha concedido un nuevo día. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado un nuevo día. Y siempre la carga que tengo y el compromiso que llevo es de que a través de mis labios todos puedan conocer a Dios. Gracias al Señor porque ya tenemos bastantes días, creo que bastantes meses, estudiando las 42 generaciones que Dios usó para nacer en este mundo como carne, como humano. Y he tomado como base el versículo, o más bien dicho, el capítulo 1 de Mateo, de los versículos 1 al 17. Y el versículo epígrafe que he estado utilizando muchas veces es Mateo 1:16. Quiero leerlo y luego voy a leer otros versículos y enseguida continuaré desarrollando el estudio de las 42 generaciones. Yo creo que para todo cristiano es muy importante saber que Dios vino a esta tierra como un hombre, que Dios vino a esta tierra en carne. Y la Biblia dice que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Por lo tanto, yo le doy gracias a mi Señor que yo tengo esa bendición de confesar que Jesucristo vino en carne. Y fíjese que ese espíritu, Dios dice que no es anticristo. Todo aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne es anticristo. Por eso yo no quiero ser un anticristo. Yo quiero ser alguien a favor de Cristo. Y yo confieso, y confiésalo tú también, Jesucristo vino en carne. Confiésalo junto conmigo. Jesucristo vino en carne, porque eso hace que tu espíritu sea de Dios. Entonces leemos nuestro versículo de oro. Dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Te dije que después de haber entendido quién es Jesús y entendido quién es Emanuel, porque tú tienes que estar bien seguro que Dios es para ti Emanuel, o sea que Él está contigo. Dios está con nosotros. Y ayer yo hice énfasis de que la manera de saber que Dios está contigo es que tú lo experimentas. Tú experimentas a Dios. En cada pequeño detalle de la vida tú puedes decir, gracias Señor porque esto lo hiciste tú a través de mí. Yo me aseguro de que todo lo que hago lo hace Cristo a través de mí. Yo siempre me aseguro de eso. Porque yo no quiero hacer las cosas yo. Yo quiero que Dios las haga a través de mí, lo cual se llama gracia. Cada vez que yo hago algo y reconozco que es Cristo haciéndolo a través de mí, yo estoy viviendo bajo la gracia de Cristo y Cristo obra a través de mí. Entonces, muy importante. Te dije que no he empezado a hablar de Cristo. No te he desarrollado las enseñanzas de Cristo todavía. Porque antes de decirte quién es Cristo, porque nuestro versículo dice Jesús llamado el Cristo, pero antes de que yo te explique lo que es Cristo, yo quiero explicarte lo que es Dios por una razón.
porque Cristo es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, voy a usar otro versículo para irme introduciendo en esta mañana, porque de aquí en adelante vamos a hablar muchos mensajes acerca de lo que es Dios. Te dije que vamos a hablar de 29 cosas de lo que es Dios. Eso nos va a tomar muchos días de estudio. 29 cosas de lo que es Dios. ¿Ok? Pero antes de que empiece a desarrollarte la primera, porque hoy vamos a empezar con la primera, quiero leerte Jeremías 9, 23 y 24. Estos versículos son favoritos. Estos versículos me gustan mucho y por eso siempre los estoy repitiendo. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto. Fíjate que aquí tenemos a los sabios, entre comillas, los valientes, entre comillas, los ricos, entre comillas. Y dice Dios que ninguno de esos tres se alabe por lo que posee. Mas alábese en esto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea que solo en esto sí nos podemos alabar. Esto traducido a términos nuevo testamentarios significa el que se gloría, gloríese en Cristo. Si hemos de creer que somos gloriosos, nuestra gloria es Cristo. Amén. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú no conoces a el Dios que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, entonces no le estás cumpliendo el deseo de su corazón a Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. Óigalo bien, en entenderme y conocerme. Por eso estoy preocupado de que tú conozcas a Dios y lo entiendas. Conozcas a Dios y lo entiendas. Muy importante. Bueno, entonces con eso en mente, vamos a empezar a hablar de lo que es Dios. Y vuelvo a repetirte, porque ya sabes que a mí me encanta repetir. Antes de hablar de Cristo, tenemos que saber quién es Dios a la luz de las Escrituras. Lo más triste que le puede pasar a un cristiano es servir a Dios, hablar de Dios y no saber quién es. Y no creas que estoy bromeando, porque Job era un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo podía ser un hombre recto y temeroso de Dios y no conocer a Dios? Tú sabes que en su libro él confiesa. Él dice, de oídas te había oído. Y él mismo dice, yo hablaba cosas que no entendía. Entonces Dios nos quiere ayudar a nosotros también. Yo no creo que soy mejor que Job, hermano. Y yo no creo que tú seas mejor que Job. Pero Dios nos puede dar sabiduría para que nosotros podamos entenderlo y conocerlo. Conocerlo y entenderlo. Fíjate que si llegamos al punto de entender que Dios en su plan eterno tiene registrado que su deseo más grande es vivir en nosotros.
O sea que tú tienes que alcanzar a ver que Dios en su corazón siempre ha tenido el deseo de amalgamarse, de mezclarse con el hombre, de hacerse uno con el hombre, de casarse con el hombre. Dicho en otras palabras, de la única manera que Dios puede hacer del hombre su morada, su casa, es pasando él por un proceso. Dios es Dios. Y fíjate que en el Antiguo Testamento Dios estaba fuera de los hombres. El Antiguo Testamento no registra que él vivía en el espíritu de los hombres. El Antiguo Testamento registra que Dios vino a vivir a un tabernáculo. Su presencia estaba en un edificio. Así está escrito en el Antiguo Testamento. De hecho, todos los judíos, todos los israelitas, sabían que en el templo físico, en un edificio, allí moraba Dios. Pero ellos no tuvieron nunca ninguna revelación de que Dios vivía en ellos. Sin embargo, estaba preparando un futuro. Dios vivía en un edificio porque la idea de él era que el hombre entienda que él es un edificio, que su cuerpo es un tabernáculo y que Dios quería vivir. Entonces Dios al principio se reveló por medio de figuras, por medio de tipos, por medio de alegorías, por medio de parábolas. Entonces, Dios preparó el ambiente para venir a vivir al corazón del hombre, al espíritu del hombre. Entonces, nosotros tenemos que ser impresionados de que Dios tenga ese deseo. Fíjate que estos estudios son para que tú entiendas y conozcas a Dios. Si tú quieres leer un poquito acerca de cuán importante es el hombre para Dios, tú tienes que leer el Salmo número 8. Allí en el Salmo número 8 el salmista muestra su impresión fuerte y dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él misericordia y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces nosotros tenemos que, antes de hablar de Cristo, porque yo te voy a hablar mucho, mucho de Cristo, pero primero te tengo que hablar de quién es Dios. Porque Dios está revelado en la palabra como un Dios triuno. Y ya te expliqué un poquito que el que habita en nosotros es un Dios triuno. Pero cuando te hablo de conocer a Dios, te estoy hablando de conocer al Padre. Conocer al Padre. Porque luego vamos a hablar de Cristo para conocer al Hijo. Y después vamos a estar hablando del Espíritu Santo para que tú entiendas por qué Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cuál es su propósito? Esto no es algo superficial. Yo no estoy en cosas superficiales. Yo te estoy enseñando a ti que todos debemos de conocer a Dios y entenderlo. Entonces estas 42 generaciones a las cuales Dios me puso a estudiar diligentemente, me han llevado a los lugares más profundos de Dios. ¿Quién se puede imaginar que Dios, en su plan eterno, diseñó su venida al hombre a la tierra? ¿Quién se puede imaginar eso? Dios, en su plan eterno, diseñó su venida a la tierra. Fíjate, siendo Él el dueño de las galaxias, siendo Él el dueño de los sistemas planetarios, Él viene y escoge la tierra. Aleluya. Bueno, aunque les confieso algo,
que yo allá en lo profundo de mi intuición, que es parte de mi espíritu, yo siempre he dicho que Dios, que es el Dios que trabaja en sietes, yo siempre he dicho que aquí vivimos en el planeta rojo, porque Adán quiere decir rojo. Este es el planeta del hombre rojo. Y yo siempre les he dicho a ustedes que yo en lo personal, en mi intuición, en mi espíritu, creo que Dios tiene los 7 colores. Yo me pregunto a mí mismo, ¿en dónde estará el hombre azul? ¿En dónde estará el hombre amarillo? El hombre verde. Aleluya, etcétera, etcétera. Entonces, sirviendo a un Dios que es plenitud, porque te estoy hablando a través de esto que te dije, del Dios de plenitud. No vayas a creer que estás sirviendo a un Diosito. Y por eso yo tengo problema cuando los hermanos le dicen a Dios Diosito. Hay hermanos que, es que mi Diosito. Hermano, nosotros tenemos un Dios. Un Dios que es grande. Está bien si quieres decirle Diosito, pero yo creo que Él es Dios. Y no solamente es grande, Él es pequeño también. Pero no sé si estás consciente o al decir Diosito estás entendiendo a Jesús. Porque Dios en Jesús se hizo pequeño. Y Él es más grandioso cuando es pequeño que cuando es grande. Muchos no saben eso. A muchos solo les gusta hablar del gran poder de Dios. Pero no les gusta hablar de que Él se hizo pequeño y que se hizo humilde y que se hizo siervo y que menospreció su vida hasta la muerte para salvar a los pecadores. Eso es hacerlo pequeño. Muy bien, pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos ame tanto? Yo no sé si tú a veces te pones a pensar como el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Por qué tanto interés de Dios en el hombre? ¿Por qué no se interesa en otras cosas? Se interesa en el hombre. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te recuerdas que te dije que cuando hablamos del tercer elemento del nombre de Jesús es que le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y ese nombre es maravilloso porque el primer punto que te expliqué es que ese nombre es para creer en Él. Primerito, primordial. Lo primero del nombre de Jesús es para que creas en Él. Ese nombre nos fue dado a nosotros para creer. ¿Por qué? Porque el que en Él cree tiene vida eterna. Siéntete contento, hermano. ¿Tú crees en Jesús? Yo creo en Jesús. Así que eso nos hace a nosotros clase aparte. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Fíjate que el creer en Jesús nos engendra a Dios en la vida espiritual. Hijos de Dios. Aleluya. Muy bien. Ya me introduje. Ya se me fue la mitad de mi programa, pero ya me introduje. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pregunta. ¿Quién es Dios? Porque antes que nosotros podamos explicar asuntos de Cristo, como ya entendimos que Él es Dios, Emmanuel,
Dios con nosotros, ahora tenemos la tarea de estudiarlo a Él. ¿Quién es Él? ¿Y qué es Él? Si no logramos descifrar ese enigma, entonces no vamos a entender los tratos que Él desea tener con nosotros. Aleluya. En nuestra creación no se mencionan asuntos tales como ¿qué se ha propuesto Dios de su creación? Pero al continuar en los siguientes libros, después que se nos habla de la creación del hombre, nosotros nos damos cuenta de su relación con el hombre y de su deseo. Aleluya. Así que debemos orar para que Dios nos abra nuestro entendimiento y que podamos tener una visión correcta de lo que es Él y qué quiere lograr Él a través de nosotros. Fíjate, no solo tenemos que saber quién es Dios, sino qué quiere lograr Él a través de nosotros. Aleluya. Así que con este mensaje de hoy estamos comenzando a considerar a Dios como una persona. Nunca se te olvide, Dios es una persona. Dios es un ser divino. Aleluya. En un mini mensaje yo les compartí que Dios como persona es un ser, de la misma manera que nosotros como personas somos seres humanos. Así también Dios como persona es un ser divino. Nosotros tenemos el equivalente de Dios como persona en nuestra persona. Nosotros somos espíritus, Él también es espíritu. Nosotros somos alma, Él también tiene alma. Y nosotros somos cuerpo, Él también tiene cuerpo. Así que Dios como Padre es espíritu. Así lo dice Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Pero Dios como alma tiene intelecto, sentimiento y voluntad, lo mismo que nosotros. Muchos versículos de la Biblia nos muestran eso, así que no estamos especulando. Amén. Y Él tiene cuerpo en la persona de Jesucristo como un tabernáculo. Muchas cosas particulares de Dios están reveladas en el Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios estaba velado por medio de sombras, tipos, figuras, metáforas y parábolas, es por medio de la Biblia que nosotros podemos saber qué clase de Dios es el que se hizo hombre. El hecho de que Dios siempre ha querido hacerse uno con el hombre se entiende desde el principio de la Biblia. Allí en Génesis, cuando lo pone en un jardín frente al árbol de la vida. En Génesis se nos revela la intención de Dios al revelarse al hombre como alimento de vida, porque el hombre se vuelve lo que el hombre come. Tú llegas a ser todo lo que tú comes, tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico, nosotros tenemos muchos problemas porque comemos cosas que no debemos comer. Tú sabes que las enfermedades entran por la boca y por la boca también se curan. Si yo no tengo una dieta balanceada, yo me voy a enfermar. Pero si yo tengo una dieta balanceada, yo voy a estar sano. Entonces, lo físico te ayuda a entender lo espiritual, porque la Biblia habla de un apetito espiritual, habla de un paladar espiritual, a pesar que el paladar del hombre espiritual es el oído.
entonces tú tienes que tener una imagen del hombre espiritual. El hombre espiritual come por los oídos y alimenta su ser interno, alimenta a un ser espiritual que está dentro de este cuerpo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque entendemos pues que Dios a nosotros nos quiere dar una dieta que nos vuelva a Dios, nos vuelva a Cristo. No hay herejías en eso. Si alguien no estudia la Biblia bien va a creer que estamos hablando herejías, pero no estamos hablando herejías, estamos hablando usando como base la palabra de Dios. Entonces, todo lo relacionado al ser de Dios se encuentra en diferentes versículos de la Biblia y son como piezas de un rompecabezas que ha de armarse única y exclusivamente a través de la guianza del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos tener una fotografía completa de lo que es el ser de Dios, como un ser divino, nosotros tenemos que colectar todas las piezas de Dios que hay en el Nuevo Testamento en letras simples, y cuando las juntemos tendremos una definición completa de lo que es Dios que se quiere mezclar con el hombre. Dios se está mezclando con el hombre. En el Nuevo Testamento, la persona del ser de Dios está revelada por medio de palabras simples, contrario al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios está revelado o velado, ponlo como quieras, por medio de figuras, tipos, sombras, parábolas, metáforas, alegorías. Eso es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo está revelado por medio de palabras simples, parábolas y señales. No te estoy mintiendo. No te estoy diciendo que solo en el Antiguo Testamento está Dios en parábolas. No, no, no. También en el Nuevo. En el Nuevo está escondido en parábolas y señales, pero hay muchas palabras simples. Dios es explicado en el Nuevo Testamento con palabras simples. Gloria a Dios. Entonces, vamos a usar unos minutos que nos quedan para hablar de el primer asunto. El primer asunto. Yo te dije que hay por lo menos 29 asuntos o 29 cosas respecto a Dios en el Nuevo Testamento. Nunca te olvides. En el Nuevo Testamento hay 29 cosas que te explican quién es Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos de orar. Señor, abre nuestro entendimiento para que a través de este estudio veamos todos estos asuntos que te pertenecen a ti como un ser divino y queremos aprenderlos uno por uno. Amén. Ahí te va pues. El primer asunto de Dios. Y vamos a leer en la Biblia, porque ese es el primer asunto que nosotros debemos de entender. Vámonos a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Acuérdate pues, cuesta grabarse todos los puntos, pero si pones atención y los aprendes a colocar en grupitos, te los vas aprendiendo. Nunca trates de aprenderte los 29. Agarra de 3 en 3. Agarra de 3 en 3. Si tienes un poquito más de más capacidad que otros, agárralos de 5 en 5. Como Dios te guíe, pero trata de memorizarte lo que Dios te quiere revelar de Él. Gracias, Andy, porque nos ayudas a poner los versículos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Fíjate pues, lo primero que tú tienes que saber es que ese Dios triuno, ese Dios que es el Dios absoluto, porque ya lo estás entendiendo, el Dios absoluto, no te estoy hablando del Dios relativo. El Dios absoluto se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios. Esa es una bomba. Esa es una dinamita. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios absoluto de los cristianos. Ese es el Dios absoluto de los cristianos. Tristemente, los judíos tienen un Dios relativo, porque solo hablan del Padre. Tú sabes que los judíos hablan de Elohim, hablan de Dios como Padre, y lo conocen como Padre. Pero por eso ellos no tienen salvación, porque para ser salvos nosotros necesitamos conocer a Dios como Hijo, porque en ningún otro hay salvación. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue muy enfático y muy claro, le dijo a los fariseos, en vuestros pecados moriréis porque no creéis en mí. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Para eso es que Dios dio el nombre de Jesús para salvar a la gente. Y por eso cuando tú lees en Romanos capítulo 10, ahí vas a encontrar que Pablo dice que la tristeza que hay en su corazón es de que los judíos rechazaron al crucificado y por lo tanto dice no tienen salvación. O sea que mi anhelo, dice Pablo, mi anhelo para los judíos, para mi raza, para mis compatriotas es de salvación, porque ellos no aceptaron a Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo, no es que levantamos la mano, no es que creemos en Él. Eso es aceptar a Cristo. Por eso últimamente muchos hermanos han entendido, por ejemplo, el domingo estábamos hablando acerca de que Dios, desde antes que nosotros vengamos a la vida de la iglesia, ya nosotros empezamos a ser tratados por Él. En el momento que llegamos a una congregación y decimos yo quiero aceptar a Cristo, no es ese el momento que se inicia nuestra salvación, sino que nosotros desde la eternidad venimos siendo tratados por Dios. De repente anduvimos desviados por ahí, pero el Señor, como nos tenía escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, nosotros aceptamos a Cristo. Amén. Muy bien. Saludos, hermano Robert Díaz. Saludos. Allí en el taller o en el campo, en el field donde ande, que Dios me lo bendiga. Saludos a mis hermanos de Río Saro Glass, allí en la sierra, donde nos bendicen poniéndonos nuestros windshields. Dios lo bendiga, hermano Robert Díaz. Se acaba de reportar. Muy bien. Dice, bendiciones, hermano, me puso ya el hermano Robert. Muy bien, seguimos con nuestra lección. Se valen los comerciales. Ustedes ya saben que los comerciales se valen. Entonces, el primer punto que quiero que usted entienda de conocer a Dios es que usted tiene que ser bautizado dentro del Dios triuno. Pero le vuelvo a recordar, en la Biblia, ser bautizados en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no son fórmulas bautismales, sino es entender que Dios nos quiere introducir en esa persona. Saludos, Gustavito. Desde la eternidad pasada fuimos enseñados por el Padre, dice Gustavito. Dios lo bendiga, hermano Ferreira, orando para que nuestra hermana Ale muy pronto esté ya restablecida de su salud. Aleluya. Entonces, notemos que en este versículo que estamos considerando, tenemos un nombre para el Dios triuno. Tenemos un nombre. El nombre, no los nombres, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este nombre, como hemos dicho, es la suma de un ser divino. Es la suma de un ser divino. Yo me llamo José, pero la suma total mía es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ese es José. Entonces, cuando estamos hablando que la suma de Dios como un ser divino es Padre, Hijo y Espíritu. Padre,
más Hijo, más Espíritu, igual absoluto Dios, el Dios triuno. Ese es el equivalente de una persona. Entonces, bautizar a alguien en el nombre de una persona es meterla en todo lo que esa persona es. Me da tristeza, porque la mayoría de cristianos se quedaron en el kinder, se quedaron en párvulos. La mayoría de cristianos pelea por fórmulas, pelea por cosas superficiales del Evangelio. Y por eso es que tenemos millones de congregaciones en todo el mundo que no entienden quién es Dios. Porque el Satanás los ha engañado a que se queden peleando por doctrinas superficiales. Fíjese que en los evangelios de Mateo y de Juan, allí es donde Dios como triuno está revelado profundamente. Mateo y Juan profundamente revelan a Dios como un Dios triuno absoluto, para que ese Dios sea disfrutado por los discípulos en toda su extensión. Hermano, ese es el objetivo de Dios, que tú lo disfrutes en toda su extensión. Fíjate que Juan revela el misterio de la divinidad a través del Padre, del Hijo y del Espíritu, especialmente en los capítulos 14 al 16. Cuando ya vayamos más adelante, vamos a ver cómo Juan revela claramente al Dios triuno en los capítulos 14, 15 y 16, para que nosotros lo experimentemos como vida. Mateo nos presenta un nombre compuesto por 3 títulos, los cuales nos despliegan, nos muestran a Dios para nuestro entendimiento de cómo es Él para producir el reino. Por eso es que el Evangelio de Mateo nos presenta la suma de Dios, porque esa es la plenitud de Dios, y solo con la plenitud de Dios nosotros podemos reinar con Dios. Aleluya. Fíjese, notemos cómo comienza el capítulo 1. Mire cómo comienza el capítulo 1. Veamos el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjese, mire lo que nos muestra Dios. Nos muestra al Hijo y al Espíritu. Mire, el nacimiento de Jesucristo, Jesús llamado el Cristo. El nacimiento de Jesús llamado el Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dígame, ¿quién puede negar que en el versículo 18 se está hablando del Hijo y del Espíritu? ¿Quién puede negar eso? Luego mire lo que dice el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, todo para producir al hombre Jesús, 21,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El cual ya entendimos, nosotros ya entendimos que Jesús es Jehová el Salvador. Jesús es Jehová el Salvador. Y también es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la corporificación de ese ser divino, que su suma es Padre, Hijo y Espíritu, eso es lo que Dios quiere que veas. Veamos pues cómo nos lo presenta el Espíritu. Veamos. Vamos a leer en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y te vas a dar cuenta que no estamos especulando. Estamos estudiando en una forma rigurosa. Estamos estudiando en una forma severa, usando el contexto de la palabra, usando la hermenéutica bíblica. Mira, dice en el capítulo 3, 16 al 17, y aquí está pues, para que veas lo que estoy hablando. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate pues, escucha bien por favor, para tus orejitas, bien paraditas tus orejitas, porque no estamos solo repitiendo por repetir, sino que estamos sacando contenido, estamos sacando esencia. Mira, muchos usan este pasaje fuera de contexto. Usarlo fuera de contexto es enseñar que, fíjate pues, es enseñar que el Hijo estaba en la tierra, que el Espíritu era la paloma y que la voz era el Padre, y que por lo tanto son tres personas diferentes. Fíjate pues. Pero si tú analizas, decir eso es no respetar el contexto de lo que se nos ha venido revelando. Porque se nos ha venido revelando el nacimiento de Dios en la carne, Dios con nosotros. Aquí lo que hace el Espíritu Santo es darnos, antes de entrar al capítulo 4 y hablarnos de las tentaciones de Jesús, nos deja bien clarito que el Padre, el Hijo y el Espíritu, y esto que te voy a decir, por eso te dije, para bien las orejas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí te quiere demostrar Dios que existen al mismo tiempo, que son simultáneos. No es para enseñar que uno es este, el otro es el otro, y no, está Dios mostrándote de que el Evangelio de Mateo te va a preparar para llegar al capítulo 28 y entender que te tienen que bautizar en la persona de Dios, en el Dios triuno. Gracias, hermana Débora. El Dios triuno, el Dios absoluto, el que te va a revelar. Gracias, Brian. Nuestro Dios es asombroso. Gracias, Brian. Así me gusta que estén ejercitando su espíritu mientras yo estoy enseñando, para que todos estemos en el mismo canal y todos aprovechemos la revelación que Dios nos está dando. Estamos conociendo a nuestro Dios y estamos aprendiendo para ser bautizados en esa plenitud. Queremos ser metidos en esa plenitud. Entonces, gracias a Dios, pues, que el Espíritu Santo nos presenta en el capítulo 3, 16 y 17, nos presenta al Dios triuno. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Jesús está saliendo del agua y vio al Espíritu de Dios
aquí hasta nos muestra una corporificación del Espíritu de Dios porque nos pone una palomita y luego dice hay una voz, el verbo habla desde los cielos y dice ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces gracias a Dios, dice mi hermanita, perdón, mi hermanita Ceja dice, ya paré las orejas. Dios es un procesado. Sí, Daniel Hidalgo dice, nuestro Dios está contenido en 3 aspectos. Alejandra Rivera dice, en ese contexto vemos a los 3 juntos, siendo una coexistencia. Amén. Coexisten. La coexistencia es algo simultáneo. Armando Jamaica Suárez por lo menos nos dices, amén. Muy bien. Entonces, este punto de ser bautizados dentro del Dios triuno lo vamos a continuar explicando mañana. Gracias a Dios ya nos introdujimos hoy. Estamos ahora ocupados en entender qué clase de Dios es Cristo. Antes de hablar de Cristo, tenemos que saber todo esto, porque si no, entonces vamos a tener teología, vamos a tener conocimiento, a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. No, mi intención no es que seas Vicente, porque Vicente va a donde va toda la gente. Mi carga es que conozcas al Dios triuno, que es el Dios que se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y te vas a dar cuenta que los judíos solo conocen al Dios de la creación, pero no conocen al Dios de la encarnación. Tú y yo somos privilegiados. Nosotros conocemos al Dios de la creación, es creador, pero conocemos también al Dios de la encarnación, es criatura. Así que nosotros no solo conocemos al Dios que es creador, sino al Dios que se hizo hombre, al Dios que se autocreó. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Mira, solo escucha, termino el mensaje de hoy. Nosotros los cristianos del Nuevo Testamento no solamente conocemos al Dios de la creación, el Dios creador, sino que lo conocemos también como criatura. Nosotros conocemos al Dios encarnado, el que los judíos nunca han querido aceptar ni creer en él. Y esto es lo que nos salva a nosotros, creer en ese Dios que se hizo hombre. ¡Eso nos salva! Hasta mañana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora por el hermano Carrillo, por favor. Adiós, hermano José y María Orozco. Que Dios los bendiga. Ya el hermano José no me dijo si ya están aquí en Estados Unidos o todavía andan en México. Pero yo creo que ya están por acá. Bueno, saludos, hermano José y María Orozco. Dice, gracias a Dios, gracias por el Dios triuno procesado. Gracias a Dios, gracias por el Dios triuno y por el proceso que llevó a cabo. Hermano, de verdad, mira, aunque otros cristianos no entiendan que es un Dios procesado, yo espero que tú lo entiendas. Entender que Dios es un Dios procesado es elevadísimo, es algo preciosísimo. Dios bendiga a los hermanos que nos enseñaron el proceso de Dios. Despídanse, dice Agustín, bendiciones mi hermano. Amén, Agustín, Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Lalo Reyes dice, gracias pastor. De nada, Lalito. Seguimos mañana, Lalito. Brian hasta El Salvador, bendiciones a todos amados, alabamos a nuestro Dios, la Trinidad no es una doctrina, es para experiencia, ayúdanos Señor, para entenderlo. Sandy, muchas bendiciones mis amados, dice. Romy, Romero, Pato Vía, hasta mañana pastor, dice Pato Vía. Armando, ya hablaste más, bendiciones pastor Gilberto, gracias Armandito Jamaica, Dios te bendiga, Dios te guarde. Mercedes Martínez, que Dios la bendiga, siervita. Muy bien, entonces
Hasta mañana, mis amados.